Alfredo, ¿estamos? Parece que no. Alfredo no está. Está Sordelli. Se fue a dormir la siesta. Dormir la siesta. Despiértenlo. Bien. Bueno, ¿estamos? Vamos. Se sigue viendo, ¿verdad? Estamos compartiendo Sí. pantalla. Perfecto, perfecto. Bien. Déjenme. Bien, vamos a empezar ahora a hablar de de un segundo acá. Bien. De los primeros factores que hablamos al principio, que son los que hacen que intervienen directa o indirectamente en la fórmula del número estructural. Fíjense, vamos a ir a que el número estructural, ¿sí? ¿De qué depende el número estructural? Fíjense que lo que ustedes tienen acá, este es el número estructural, ¿y de qué valores depende? Depende de la pérdida de serviciabilidad, ¿sí? Y recuerden y tengan bien presente qué significaba serviciabilidad, del módulo de la subrasante, ¿sí? Es decir, del módulo resiliente de la subrasante. Entonces ustedes tienen, fíjense, el número estructural va a ser igual al aporte estructural de cada una de las capas, pavimento, concreto asfáltico, base, qué material es la base, subbase, qué material es la subbase, es decir, qué CBR tienen, el espesor y el coeficiente de drenaje, qué tan rápido drenaba el agua cuando yo la llevaba a valores cercanos a la saturación. ¿Está? ¿Qué tan rápido ese material de base, subbase o terraplén hace de que el agua se me vaya de ahí, se me escurra? Los valores de los aportes estructurales, fíjense, están en 1 sobre pulgadas o en 1 sobre centímetros, y esto es algo que ustedes tienen que fijarse bien cuando van al ábaco o a los distintos ábacos. Fíjense en qué unidades están y utilicen unidades congruentes, es decir, que si están midiendo el aporte estructural en 1 sobre pulgadas, evidentemente el espesor tendrá que medirse en pulgadas. ¿Está claro? Si a esto está en 1 sobre centímetros, entonces el espesor habrá que colocarlo en centímetros. Si no, si bien estamos hablando en unidades de la misma magnitud, son unidades distintas. Por eso tienen Por favor, ahí... Alfredo, sí, por Diga. favor, chicos. Unidades, todas las unidades del método ASTO no son nuestras, son de Norteamérica, son del norte. Así que, por favor, revisarlas, cotejarlas, tenerlas en cuenta. Como dice Alfredo, esto es muy importante porque por ahí estos errores se cometen con bastante frecuencia. Tener en cuenta unidades del método, por favor. Unidades del método. No son unidades nuestras, son todo de Norteamérica. Por ahí mezclamos y bueno, y se complica un poquito. Eso que dice Alfredo, ténganlo muy en cuenta. Unidades del método. Todas las unidades, en libra, en pulgada, en lo que sea, por favor, ténganlo muy en cuenta. Eso. Dale, Y esto es importante porque lógicamente el método, recuerden como dice Roberto, esto viene del norte, lógicamente libra, pulgada, pie. Pero nunca ha faltado alguien que haya querido acriollizar esto, ¿sí? Hacerlo en criollo, y lógicamente pasó lo que eran libras a kilogramos, lo que eran pulgadas a centímetros, que a ver, no está mal. Y si lo utilizan bien y con criterio van a llegar a los mismos valores, sino que uno va a estar expresado en pulgada y el otro expresado en centímetros. Pero es importante que ustedes tengan presente y miren en el ábaco de qué unidades estamos hablando. No va a ser la primera vez que se comete un error de este tipo. Y ojo, no le estoy hablando solamente en un examen, le estoy hablando incluso hasta a nivel profesional. A veces uno ve, ve los gráficos, ve los ábacos, y como la forma o las líneas en los gráficos son las mismas, no pone atención a las unidades en las que están expresados. Y se cometen errores
que terminan siendo graves, lógicamente. Después, lógicamente, esto es en 1 sobre pulgada y el espesor es pulgada, y está después el factor de drenaje, que el factor de drenaje es adimensional, ¿sí? Después también, dentro del número estructural, si bien no está expresamente en la fórmula, pero sí va a depender el número estructural de la confiabilidad, ¿sí? Y la confiabilidad va a depender también de la certeza de la información y de las calidades constructivas. Esto es lo que le charlábamos recién cuando hablábamos de confiabilidad. Cuando yo digo que un camino de categoría 1 tiene un 98% de confiabilidad, significa que voy a tener que estar, pero sumamente con cuidado y atento a todas las etapas desde el anteproyecto, es decir, desde que aquel que dijo y puso la idea de decir, che, sería lindo unir con un camino esta ciudad con esta otra, o esta ruta con esta otra, desde ahí hasta el momento en que se corta la cinta, como decía recién Roberto. Tengo que tener una trazabilidad de todo, desde el estudio topográfico, saber si el estudio topográfico lo hice con una estación total, si la hice con GPS, si lo hice con una escuadra y un transportador, si la nivelación la hice de nuevo con estación total, o estoy usando un nivel de albañil, desde ahí hasta el estudio del suelo, si lo estoy haciendo uno cada 20 kilómetros o estoy haciendo uno cada 500, cada 200 metros, si lo estoy haciendo nada más que a los 30 centímetros superiores o me estoy yendo hasta que encuentro el suelo natural y me aseguro de que encontré el suelo natural, ya sea que este esté a 1 metro, 2 metros, 3 metros de profundidad. Conocer las plantas de las empresas, conocer el personal de las empresas. Puedo tener una empresa que tiene una planta que todavía está limpia y la voy a inaugurar sumamente automatizada, y resulta que el operario de la planta es una persona que anda mejor dosificando con el balde y la cuchara. ¿Entienden? Todo eso es sumamente necesario conocerlo y tenerlo en cuenta para tener y saber qué es la confiabilidad y qué grado de certeza voy a tener cuando todos esos valores intervengan en esta fórmula. Ahí es lo que le decíamos recién al principio, el estado de serviciabilidad presente. Como vean ustedes acá, si se recorrieron, o sea, se mandaron a las personas, a usuarios comunes, que recorrieran el camino y que después de haber recorrido el camino se les hizo hacer una encuesta. Eran, como les dije recién, hijos de vecinos, no habían participado de la prueba, se los manda a recorrer y se les dice que ellos digan cómo lo encontraban. Y ahí tienen, ¿ven? Estas son las distintas categorías: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Y tienen de 5. Y fíjense que casi que no es 5, porque siempre ustedes no se van a encontrar con una pista de patinaje de hielo cuando inauguran un camino, cuando cortan la cinta. Siempre lo va a haber, entonces es difícil empezar desde 5. Por eso es que empieza desde acá abajo. Y este es el índice de serviciabilidad. Rectificame, Roberto, pero nosotros llegábamos hasta 2 o hasta 1,5. 1,5. Eso, 1,5 adoptamos nosotros, pero se puede adoptar un índice de servicialidad mayor dependiendo de los conceptos o de las consideraciones o de la estructura o del camino que vamos a construir. 1,5 adoptábamos nosotros como mínimo cuando ya estaba fuera de servicio, pero podemos adoptar un número mayor dependiendo, vuelvo a decir, de el volumen de tránsito de la ruta que vamos a diseñar, que vamos a calcular. Así que podría ser 1,8, 1,9, no cerrarnos en 1,5. Claro, y eso es fundamental, saber la categoría o la importancia, no la importancia, perdón, cometí el error, la categoría del camino, para saber hasta qué índice de serviciabilidad puede llegar. Evidentemente, un camino que tiene un volumen de tránsito altísimo, y vámonos al extremo, ustedes habrán visto en Buenos Aires la Panamericana, la 9 de julio, en donde, no sé, debe tener un tránsito de 80.000, 90.000 vehículos por día. No pueden llegar ustedes a tener un índice de serviciabilidad de 1. Si no, imagínense, transitar por ahí esa cantidad de vehículos van a terminar demorando el triple
el cuádruple. Lo que antes hacían en 1 hora, ahora lo van a tener que hacer por el estado del camino en 4 horas. Así que imagínense el embotellamiento, la contaminación, los problemas que eso trae aparejado. Por eso es tan importante también el buen estudio del tránsito y el buen estudio de las condiciones de crecimiento de la zona en la que yo voy a ejecutar esa obra. Y a esto me refería yo cuando le hablaba recién. Una cosa es el periodo de diseño y otra cosa es la vida útil. Pueden coincidir los dos o pueden no coincidir y ser uno más grande que el otro. Recuerden que el periodo de diseño ustedes están haciendo futurología, porque ustedes han hecho un conteo de tránsito hoy. Y con ese conteo de tránsito que han hecho hoy, ustedes tienen que hacer una proyección en función del crecimiento, en función de lo que va y lo que puede favorecer ese nuevo camino, perdón, y en función de ese crecimiento, predecir cuál va a ser el tránsito al final del periodo de diseño. Que puede variar o no, como dijo Roberto muy bien recién, resulta que apareció un explotamiento minero, pusieron un polo turístico en algún lugar, pusieron un shopping espectacular y resulta que el tránsito se incrementa. Ustedes cuando hicieron el proyecto de la obra no tenían ni idea de eso, entonces resulta que el tránsito se ve sumamente incrementado. Ojo, ustedes incluso estudian por la totalidad del camino y resulta que me hicieron el emprendimiento en la mitad. Resulta que voy a tener una mitad congestionada mientras que la otra mitad la voy a tener libre. Bueno, todas estas cosas son las que ustedes deben ir teniendo presente cuando hacen los distintos estudios. Y fíjense, esta curva que está acá no es caprichosa, ¿sí? Porque acá tienen ustedes una curva como es realmente, fíjense cómo es esta curva en función de la teórica. Esta es una curva real. Y esta curva real, ¿cómo fue que se ha obtenido? Ustedes antes tenían que hacer a mano o caminando, tenían que ir a medir el espesor de una fisura o de una grieta, medir la longitud de esa fisura, medir el bache, tratar de ver si era cuadrado o circular y determinar la superficie del bache, medir la profundidad del bache, medir la profundidad del abollamiento. Bueno, lógicamente con el avance de la tecnología, ustedes ahora se encuentran con perfilómetros que se denominan, que son unos aparatos que se colocan en la trompa o en el paragolpe trasero de un vehículo, estándar lógicamente, se va transitando y a través de mediciones láser miden todo esto automáticamente, que ustedes antes tenían que hacerlo a mano y a ojo, ¿sí? Y medir con una reglita y colocar una regla y después con otro medir cuál era la profundidad de la huella. Entonces, esto que está acá, esa curva roja de pavimento flexible, es una curva real, es una curva que fue encontrándose a medida que se utilizó, digamos, un perfilómetro láser. Y, lógicamente, las regresiones de esto fue la que nos llevaron a esta curva teórica, que lógicamente van siendo para allá cada vez mayores en función del mayor número estructural. Lógicamente, mientras mayor número estructural, mayor resistencia va a tener mi paquete, mayor vida útil voy a tener. Y recuerden que jamás voy a llegar a un índice de serviciabilidad 0, porque cuando llegó a 1, los usuarios lo van a matar. Así que nunca llego al 0, siempre estoy en valores por encima del 0. Ahí tienen ustedes la fórmula para determinar el índice de serviciabilidad presente, ¿sí? Aquellos que sepan inglés, díganselo ustedes mismos en voz baja. En mi inglés es muy quichua, así que índice de serviciabilidad presente. Y acá son todos los valores que intervienen para poderlo calcular. Fíjense que está en función de la variancia del perfil de la sección en estudio, medida con perfilómetro, ¿sí? RD, ¿qué es RD? Profundidad del abollamiento medio en pulgadas. C, el valor de C es la piel de cocodrilo. ¿A qué le llamamos piel de cocodrilo? Fíjense cuando se empieza a fisurar el pavimento y empiezan a aparecer fisuras erráticas y su estructura o su apariencia superficial
no es ni más ni menos que la piel de cocodrilo. Por eso ese valor. Y fíjense lo distinto, incluso hay distintos niveles de deterioro para esa piel de cocodrilo, por eso, por ejemplo, dice clase 2 y clase 3. ¿Cuándo se dice que es clase 2? Cuando todas las fisuras, y ahí me adelanté, cuando todas las fisuras se han unido para formar la piel de cocodrilo. ¡Pum! Fíjense. ¿Mm? Miren, aquí lo tienen. Piel de cocodrilo. ¿Y por qué? Ahí está el vaguito al lado para que vean la similitud entre uno y otro. Miren acá, fíjense que esta piel de cocodrilo no es la misma que esta está acá. Este grado de deterioro no es el mismo que el que ustedes tienen ahí. Ahí este operario, ¿qué está haciendo? Está midiendo el agüellamiento. Y para medir el agüellamiento, la norma que dice que ustedes deben colocar una regla de 1,20 m entre la mitad del camino, fíjense a dónde viene la línea, el borde de la regla, y podríamos llegar a decir la cresta del medio, la cresta que queda entre las dos líneas de las ruedas, ¿sí? Entre la delantera y trasera izquierda, delantera trasera derecha. Ahí lo apoya y ahí tiene que estar y ahí tiene que medir él. En vez de medirlo con una regla o con un calibre, esa es una cuña de forma triangular, en donde la cuña tiene los distintos centímetros, entonces lo único que hace es poner la cuña para abajo, o pasarla por debajo de la regla, y ver a dónde se traba. Donde se traba, mide, y ahí tiene que profundidad de agüellamiento hay en este sector. Esto antes había que hacerlo manual, ustedes tenían que ir y medir la longitud de todas esas fisuras que están ahí, evaluarla, ir y sacar la superficie de ese bache y medir la profundidad del bache. Bueno, ahora todo eso lo hace este aparatito que está acá, que no es para nada barato, ¿sí? Nosotros en la Dirección Provincial de Vialidad tenemos uno, y además de esto, no es solamente esa línea que está acá, sino que el equipo está dotado de otras barras que le dan información a esto. Este es el ancho de la trocha, esto es desde el borde externo hasta el centro de la calzada, o el ancho de la trocha si tengo multitrochas. Acompañado también viene con cámaras, porque de paso con esto, a medida de que ustedes están evaluando todo esto, también va haciendo un inventario vial que se llama. La cámara le va enfocando el camino y le permite saber las señales que ustedes tienen, y cuando ustedes lo transitan no tienen que ir a transitarlo, ustedes miran simplemente la grabación y ven si falta alguna señal en algún lugar, si la señal está deteriorada. Entonces, y todo esto viene junto, además viene dotado de un GPS que les va a dar a ustedes toda la información necesaria. Lo que antes yo hacía a mano, ahora se hace con esto. Entonces, por eso es que intervienen en esta fórmula todos esos valores, y todo esto sale lógicamente del empirismo, el saber por qué está el cuadrado, por qué tengo que colocar esos coeficientes del 0,01, que están acá. Esto es para pavimentos flexibles, y esto es para pavimentos rígidos. Fíjense que es muy parecida a la fórmula, y lógicamente acá voy a tener los mismos valores, pero ahora fíjense la gran diferencia. Me cacho. La gran diferencia, ¿cuál va a ser? Que en un pavimento rígido, yo no voy a tener agüellamiento. Sí lo voy a tener en un pavimento flexible, pero no lo voy a tener en un pavimento rígido. En un pavimento rígido sí voy a tener fisuración. Ustedes más de una vez se van a encontrar con esto, con este tipo de superficie, no solamente en una carpeta de concreto asfáltico, sino también en un pavimento de hormigón, y van a ver esto. El pavimento de hormigón va a tener otro tipo de roturas de borde, roturas de esquina, pérdida del material de la superficie, es decir, lo que llamamos que el hormigón está pelado. Entonces, esas son las cosas que ustedes van a ir teniendo en esta fórmula, como ven. Pavimento flexible, la expresión para determinar el índice de serviciabilidad presente, es decir, que esto sirve para medir ustedes en cualquier estado, o en cualquier momento, mejor, de su vida útil, pueden ir y determinar cuál es su índice de serviciabilidad. Entonces yo, en función del valor que me da acá, sabré si tengo que intervenir y qué clase de intervención le tengo que hacer, más allá de un simple vistazo superficial. Saber si le tengo que hacer un tratamiento, una lechada asfáltica, o si a eso ya le tendré que colocar una carpeta de menor espesor, de 3 centímetros de espesor, o tendré que ir a la reconstrucción.
al donde yo puedo usar lo que tengo abajo y solamente freso o escarifico la carpeta y el resto lo uso, eso se lo va a indicar el valor que les dé acá, el índice de serviciabilidad presente. Eso me va a indicar a mí cuál va a ser la intervención que tengo que hacer en mis caminos. Y esto es lo que nosotros tenemos acá y lo que usamos, fíjense, el índice de serviciabilidad presente. ¿Presente en qué momento? Al inicial, para pavimento flexible 4,2, para pavimento rígido 4,5, y el final, ¿sí? Para caminos muy importantes, 2,5 más, es decir, que yo no tengo que dejar que un camino importante, como les decía recién a ustedes, en donde el volumen de tránsito sea muy grande, no puedo llegar a menores que esto, porque si no mis costos de operación se hacen tan elevados que no me va a quedar otra que reconstruir. ¿Estamos? Y para caminos de menor tránsito puedo llegar a 2. Y esto también va a estar no solo en función de la categoría del camino, sino que además va a estar en función de las posibilidades económicas del organismo que se encarga de mantener transitable esa ruta, o de la provincia. Desgraciadamente nosotros, por ejemplo, tal vez en la repartición, en vialidad, llegamos a índices de serviciabilidad que están por debajo de esto, y recién ahí podemos intervenir, porque nuestra realidad económica es muy distinta, lógicamente, a un camino, tal vez en Estados Unidos o en otros países de Europa. Aquí tienen ustedes, fíjense, la opinión de los usuarios, ¿sí? El índice de serviciabilidad presente, ¿quiénes lo consideraban? Fíjense, para 3, incluso fíjense los exigentes, miren acá, ¿cuánto es? 2,5 más para camino al final, y fíjense que estamos hablando de 4,5. Fíjense, una persona exigente que dice, no, para mí es inaceptable que tenga un índice de serviciabilidad 3, ¿sí? El 12% decía que índice de serviciabilidad 3 ya era un camino por el cual no se podía transitar. Una locura. Con el 2,5, que para nosotros tenemos mucho de ello y estamos sumamente contentos, ya aumentaba el 55%, y para 2, que es hasta donde nosotros aceptamos acá en la Argentina, fíjense que el 85% de los usuarios ya lo llaman o lo catalogan como inaceptable. Es decir, que evidentemente ya acá ya tengo que hacer una intervención mayor, lógicamente porque he llegado a este índice de serviciabilidad. La estadística y confiabilidad, es decir, cuáles son las distintas variables que están involucradas cuando ustedes van a hacer un proyecto. El método de diseño, ¿sí? Y cómo hemos hecho nosotros, cómo hemos pronosticado mis condiciones ambientales para saber si el método de diseño que estoy utilizando es el adecuado. ¿Está claro? El tránsito, ¿estuvo bien evaluado o no? ¿Y qué volumen de tránsito tengo? Mis condiciones ambientales, ¿sí? Íntimamente ligado con esto. Las condiciones constructivas, yo resulta que realmente estoy en una comunidad en la que existen empresas capaces de hacer el camino que yo necesito hacer. ¿Está? ¿Sí? Y después la conservación, lo que yo les mostraba recién en la curva de deterioro que se venía, cómo yo podía ir haciendo intervenciones o distintos tipos de intervenciones antes de llegar al final de su vida útil. Entonces, todas estas son las variables que se involucran dentro de mis valores de estadística y confiabilidad, que son las cosas que ustedes tienen que tener presentes. Ahí tienen ustedes qué es la parte de la confiabilidad y en qué está basado, lógicamente. Se utiliza el índice de serviciabilidad presente como criterio de falla. El índice de serviciabilidad es el que me va a decir a mí cuándo tengo que entrar y participar o entrar a mi camino y llegar a determinar qué tipo de solución le tengo que dar. ¿Está? ¿Sí? Por eso es que este es fundamental para saber si mi camino está o es susceptible de mejorarlo ya o de ir a algo superior, arreglarlo o ir a la máxima, que es decir, reconstruirlo. Es decir, hacerlo de nuevo. Ya sea que utilizo algo de lo que tengo porque aún me sirve o tengo que empezar desde abajo de nuevo.
Y la confiabilidad de la desviación estándar, las dos tienen el mismo significado para los pavimentos flexibles. Es decir, que se refiere a qué grado de certidumbre yo voy a tener en mi diseño. Lo que venimos hablando repetidamente de la confiabilidad. ¿Hice los estudios necesarios o hice todos los estudios que tenía que hacer? El que se encarga de hacer los estudios, ¿está capacitado para esos estudios? ¿Tiene la aparatología para realizar esos estudios? La persona o las personas o quien haya hecho el levantamiento topográfico utilizó los elementos que realmente deberían utilizarse. Es más, estaban homologados los aparatos que yo utilicé para el estudio topográfico o para hacer mis ensayos de laboratorio. Todo eso es lo que a mí me va a llegar a dar este grado de certidumbre, es decir, el grado de certeza que yo voy a tener, ¿para qué? Para que al final del periodo de análisis se llegue en buenas condiciones. Aquí tienen los valores de confiabilidad, ya sea para autopistas, caminos principales, para colectoras y caminos locales, ¿sí? ¿Y cómo lo divido? Por urbanos o rurales. Fíjense acá la confiabilidad, porque lógicamente uno nunca puede hablar del 100% en algo. Fíjense, entre el 85 y el 99,9%. O mejor dicho, entre el 85 y el 99,9%. Principal, fíjense, llegan al 99%. Y lógicamente, mientras yo más cerca esté de este valor, o sea, del límite superior, ¿qué significa? Que yo voy a tener que realizar estudios mucho más concienzudos de todo tipo, pero además, evidentemente, si yo tengo un grado de certidumbre mayor, voy a poder bajar los espesores de mi paquete estructural. Si resulta que yo me voy de, como siempre ocurre, como ocurre en un cálculo de estructura de una vivienda, si resulta que yo estoy haciendo un cálculo como corresponde, puedo utilizar un coeficiente de seguridad de 1,2. ¿En qué va a redundar esto? Lógicamente, voy a tener que hacer un estudio a conciencia, pero voy a poder reducir mi estructura. Si yo me vengo acá al 85%, es posible que yo, lógicamente, voy a tener que aumentar mi coeficiente de seguridad. Voy a estar más del lado de la seguridad, pero también así me va a salir carísimo. Eso sí, estoy seguro, pero capaz que lo más probable es que no pueda hacer mi obra porque es tan cara que no la puedo hacer. Bien, esos son los conceptos que ustedes también deben manejar y son, acá tienen ustedes los distintos valores, ya sea urbano o rural, para las distintas categorías de camino, ¿sí? Fíjense ustedes también acá, la desviación estándar, cómo varía según la ASTO. Para pavimento flexible entre 0,4 y 0,5, para rígido entre 0,3 y 0,4, y según la ASTO, en su ensayo, tomó 0,35. El tránsito. Y aquí empezamos ya a hacer el estudio y son estas las cosas que van a tener que cortó un poquito. ustedes. Fíjese, Sí, hola, sí. Adelante, adelante. Alfredo, ¿Sí? se cortó un poquito. Ah, Se cortó. Fíjese ustedes, y ahí se cortó. Fíjese ustedes. Ahí se cortó un poquito. no, perdón. Ah, bueno, se me cortó a mí nomás entonces. Correcto. Yo lo escuché todo el Alfredo. tiempo bien al ingeniero. Ah, fui yo entonces. Bueno, dale, seguí, Alfredo. Va a tener que pegar un par de gritos y decirle que no te utilicen el internet en la casa, Roberto. La luna. No, esos gritos que pegás siempre y que estás acostumbrado vos a pegar ahí en tu casa. No, tengo que agarrar el bolso e irme si pego grito acá yo. No, no puedo, Alfredo. Bueno, No muy es bien. medido. Como decíamos, ya nos vamos introduciendo ya a lo que es este estudio. Fíjense, el tránsito. ¿Sí? Ustedes cuando vayan a hacer el tránsito, recuerden que eran las 18.000 libras, que son los 80 kilonewton, que son las 8,16 toneladas, que viene a ser mi eje equivalente. Es decir, que ustedes, ¿qué tienen que determinar con toda esta expresión que tienen acá? Tienen que determinar la cantidad de repeticiones que tiene que hacer mi eje equivalente para que tenga el mismo deterioro que va a tener en la vida real
con todas las dispersiones de ejes que van a circular por ahí. Eso es lo que ustedes calculan acá con este valor. Y en ello, Dios mío, interviene tránsito medio diario anual, ¿sí? Previo al periodo de diseño, el factor de direccionalidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Es un solo sentido mi ruta o mi calle o lo que yo estoy diseñando? ¿Tiene una sola dirección o tiene dos direcciones? Factor de trocha. Yo puedo tener en las dos direcciones y tengo solamente una trocha por dirección. O ahora bien, puede ser como muchas partes del acceso este, por ejemplo, en donde yo tengo dos trochas por dirección, o puedo tener tres trochas por dirección. Y si ustedes se van a Buenos Aires, van a encontrar en la Panamericana que tienen hasta 8 trochas por dirección. Entonces, de eso depende el factor de trocha. ¿Sí? ¿Queda claro? Tránsito medio diario anual, previsto o previo al periodo de inicio, es decir, esto surge de estudios, lógicamente, de los censos de tránsito. Factor de direccionalidad, en una o dos direcciones. Factor de trocha, ¿tiene una sola trocha o es multitrocha? Y después FA es el factor para extender el tránsito medio diario anual a los 365 días del año, ¿no es cierto? Factor de acumulación del tránsito para extender el valor anual a un determinado número de años, es decir, el periodo de vida útil. La tasa anual de evolución del tránsito, que nosotros determinamos que va a tener una tasa de crecimiento del 1,5, 2, 2,5%, y la tomamos como que va a ser constante durante todo el periodo de diseño. ¿Sí? No hacemos, que realmente habría que hacerlo, un análisis, cuando nosotros hacemos un camino nuevo, lógicamente los lugares que están cercanos a ese camino nuevo se van a potenciar. Entonces, lógicamente va a ir apareciendo tránsito y el crecimiento no va a ser constante, sino que no va a ser, el crecimiento va a ir variando de un año al otro. Bien, en realidad sería necesario tenerlo presente de esta manera y no hacer la parte simplista, que nosotros lo hacemos así, lo aceptamos, de decir, bueno, esto tiene un periodo de diseño de 20 años, durante los 20 años va a crecer el 2% anual. Listo, todos los años crece igual. Periodo de diseño o vida de diseño, y recuerden, vida de diseño, periodo de diseño, yo lo estoy haciendo en el momento que estoy proyectando. Lógicamente voy a tratar que el periodo de diseño coincida con el periodo, con la vida útil, ¿sí? Y recuerden que yo acá estoy haciendo futurología, por eso es que tienen distintos nombres. Participación porcentual de cada tipo de vehículo en mi tránsito medio diario anual. A ver, lógicamente, y queda claro, de que si sobre mi 100% de vehículos que transitan por una sección, tengo un 95% de vehículos pequeños o vehículos livianos, autos, camionetas, es muy distinto a que mi 35% en una sección sea camiones Trident, por ejemplo, tándem o Trident, ¿sí? Entonces, por eso es importante el porcentaje de cada uno de los tipos de los vehículos. Y después, lo que le decía recién, 816, ¿qué significa? Que es la equivalencia del efecto destructivo de cada tipo de vehículo para reducirlo a mi número de ejes equivalentes. Y ustedes acá tienen, fíjense, las tablas de conversión y en función, fíjense, para ejes simples, ¿sí? Y para un índice de serviciabilidad de 2, fíjense, acá tienen el peso, ¿sí? Y acá tienen, de acuerdo al valor estructural, el grado de influencia que va a tener, ¿sí? De acuerdo al número estructural y la carga, ¿sí? El coeficiente que tienen que utilizar. Van a ir teniendo para distintos tipos de carga, ¿ves? Para pavimentos flexibles, fíjense, tándem, ¿sí? Ejes tándem, el anterior, ejes simples. Fíjense acá, tráfico equivalente en función de el peso del vehículo, o sea, a mi reducido o los factores de reducción a mis 18.000 kilos. Fíjense, vehículos de eje simple por debajo de los 3.000 kilos. Es decir, que hasta camioneta. No recuerdo si los carnet, si las licencias de conducir
Es como ahora, fíjense que dicen hasta 1.500 kilogramos, creo que es el peso de un vehículo y una camioneta. Fíjense que no causa efecto. Vehículos por debajo de los 3.000 kilos, ¿sí? No causa efecto, ¿sí? O sea, como que no le hacen daño al camino. Puedo tener un número ilimitado de esos ejes que no me va a producir ningún efecto. Lo mismo pasa para cuando yo tengo los ejes tándem. Si yo estoy por debajo de los 6.000 kilos, fíjense, perdón, de las 6.000 libras, perdón, los 6.000 kilos, sí, porque esta es la tabla de conversión, no van a surtir efecto, no va a haber deterioro. ¿Está? Y acá tienen el ejemplo que tienen que utilizar para poder encontrar ese valor de eje equivalente que estábamos hablando recién. Son distintas tablas, ¿sí? En donde, por ejemplo, fíjense, acá le están diciendo pickups o camiones, otro tipo de ejes, eje simple de 4 para camiones, tienen acá las distintas tipologías de vehículo. Entonces yo voy tomando, se ha ido colocando en esta tabla la distinta influencia de cada uno de ellos, ¿viste? Y acá tenemos, por ejemplo, el total de vehículos que transitaron ahí fueron 10.193, distribuido en vehículos, en autos, en colectivos, que los colectivos también, fíjense que no ocasionan mucho daño. De hecho, si han prestado atención, fíjense que en el eje tándem trasero tienen un eje dual y un eje simple, en la mayoría. Bueno, los distintos tipos de vehículos que están considerados para los distintos tipos de carga. Fíjense, según esto era para que son los coeficientes de equivalencias de carga. Y acá fíjense lo que nosotros utilizamos para, o que utiliza, mejor dicho, la Dirección Nacional de Vialidad. Para ómnibus, y aquí tienen ustedes la tipología ómnibus, la C es de camión, y aquí no es tipología, estos son los ejes. Dos ejes simples, un eje simple adelante, un eje de simple atrás. Un eje simple adelante, un eje dual atrás. Camión sin acoplado, simple, simple, simple dual. ¿Sí? Fíjese que están los distintos tipos de tipología que están contemplados en la ley de tránsito en la República Argentina. ¿Sí? Camión que tiene un eje simple, el tractor tiene un eje simple y un eje tándem, en donde engancha el semirremolque que atrás tiene un eje tridem. ¿Sí? Estos son los valores o los coeficientes de corrección de carga. ¿Sí? Otro tipo de planilla en la que de acuerdo al tipo de vehículo y a su configuración, ahí está, esa es la bendita palabra que se me escapa, no tipología, sino configuración de ejes, perdón. Fíjense, cantidad de ejes 2, porque tiene dos ejes simples. Cantidad de ejes 3, tiene un eje simple y un tándem. ¿Está? Bueno, esta es toda la tipología que ustedes tienen. Según la Dirección Nacional de Vialidad, se utilizaron estos valores y ya bien el ingeniero Yunta, cuando hable de esto, si es que ya no lo hizo en vías de comunicación, tiene que haberles dicho, perdón, de a dónde surgieron todos estos valores, y estos son los que se utilizaron en la Ruta 7, ¿sí? La Ruta Nacional 7, que es la que viene de Mendoza o la que va desde Buenos Aires a Chile. Se utilizaron estos valores mientras que la Dirección Nacional de Vialidad utiliza esto. ¿Y cuál es el concepto? Y por favor, Roberto, cortame cuando veas que estoy zanateando. ¿Cuál es el concepto de estos coeficientes? Cuando vieron ustedes que se estuvo haciendo el experimento ASTO, ustedes vieron en las fotografías la configuración de los ejes y cómo estaban distribuidas las cargas en función de la configuración de ejes. Y todos los camiones que circulaban por ahí, circulaban a plena carga. Entonces, porque imagínense todas las variables que hay, hubo que fijar algunas, como cuáles, como poner las cargas como realmente se deben colocar y decir, bueno, pongámoslos todos a plena carga. Pero en la vida real eso no ocurre. No todos los camiones van a plena carga. Algunos van por la misma trocha,
el mismo tipo de camión con la misma configuración, uno va con un contenedor completamente cargado y el otro puede ir con un contenedor completamente vacío porque mientras uno va a descargar, el otro va a cargar. O puede ir con un contenedor que tiene la mitad de la carga. O en vez de llevar contenedores, lleva otro tipo de producto, entonces va con la carga distribuida de otra manera. Si ustedes se fijan, cuando van los camiones o los semis, que no tienen las barandas laterales, si ustedes se fijan, generalmente los que van cargados con cemento, no todos, pero las mayorías están ubicadas, las bolsas de cemento están ubicadas como realmente tienen que ir encima del área de influencia de cada uno de los ejes, digamos del grupo de ejes. Bien, ¿cómo determino yo el grado de daño que hacen todos mis distintos tipos de camiones con mis distintos tipos de carga distribuida de forma distinta dentro de la planchada del camión? ¿Cómo hago para relacionarlos con lo que se hizo en la prueba Ashton? De ahí fue que surgieron estos coeficientes que ustedes utilizan acá. ¿Y cómo fue? Porque alguna vez Vialidad Nacional, en alguna ruta que desconocemos, el ingeniero Yunta, que un poco más apasionado en esto, se puso a buscar y nunca lo encontró. Alguien se puso a hacer censos de tránsito y no solo frenó el camión y pesó los ejes, sino que además se puso a mirar cómo estaban distribuidas las cargas dentro de ese camión. ¿Está claro? O dentro de ese transporte. Entonces, y esto es un laburo, lógicamente, de mucho tiempo, entonces por eso fue que aparecieron todos estos coeficientes que ustedes los van a encontrar como coeficientes C, que el C entendemos incluso que viene, no sé si de coeficiente o de camión, que es para reducir ese tipo de carga de la vida real, tratar de correlacionarlo con el que se utilizó en la metodología Ashton. Lógicamente nosotros utilizamos estos valores, donde está el cursor, estos valores en toda la ruta de toda la República Argentina. Pero comprenderán ustedes intuitivamente que las situaciones geográficas no son las mismas en toda la República Argentina, no son las mismas cargas, los mismos camiones, las mismas frecuencias, las mismas distribuciones que tiene el litoral con la zona Cuyo, o el Cuyo con el sur del país, o con el norte, el noroeste. Pero bien, nosotros tendríamos que hacer esto, pero para ello, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos báscula, personal y tiempo y transportistas que estén en condiciones o que presten la colaboración de decir, bueno, yo me paro y no solo dejo que me peses el camión y me peses cada uno de los ejes, sino que además te venga y te fijes cómo están distribuida la carga. Entonces ahí nosotros sacaríamos tal vez unos coeficientes como estos, pero aplicables a la provincia de Mendoza. Y ojo, dentro de la provincia de Mendoza no es lo mismo los camiones que van al sur a San Rafael que los camiones que van a Chile. Así que por eso seguimos aceptando y utilizando estos coeficientes que son los que da la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Roberto? Correcto, correcto. Hay una diversidad. En síntesis, para tener coeficientes acordes, hay que hacer todo un estudio, hay que hacer todo un apoyo logístico de balanza, de gente, en cada una de las rutas y definir qué tipo de tránsito de camiones, de qué cantidad de ejes hay y cuáles y cómo transitan en esa ruta. Es una cosa bastante, hoy, si lo pensamos, no es difícil, no es nada del otro mundo, es tiempo y por supuesto esfuerzo y por supuesto dinero. Hoy no lo tenemos, pero en realidad lo que estamos haciendo ahora es con unos coeficientes que adoptamos sin saber de dónde ni cómo, calcular estructuras que realmente no sé a quién responden. Entonces, la inquietud
fundamentalmente el ingeniero Yunta, que es el que va a la cabeza, que va al frente con esto, es decir, bueno, tratemos de definir, tratemos de hacer o de buscar o la forma de tratar de incorporar nuevos coeficientes para ver si podemos actualizarlos o por lo menos ponerlos de acuerdo a los lugares que estamos calculando de estructuras. Es muy difícil y reitero lo que dijo Alfredo, es muy complicado. Nuestro país tiene muchísimas características de tránsito. Si ustedes imagínense un poquito nada más el corredor bioceánico, el corredor que viene de carga de Brasil, que va desde Paso de los Libres, que va a Buenos Aires, toda la zona de cargas de Buenos Aires a los puertos, Bahía Blanca, Quequén, toda la zona del corredor nuestro de la Ruta 7, que viene desde el litoral, que viene de Brasil, que viene de Paraguay. Bueno, es complejísimo, es muy complejo el tránsito nuestro. Hacia el sur, que es muy poco tránsito, bueno, nada más que para servicios y alimentos de los territorios que hay en el sur, la zona de petróleo. Bueno, para que ustedes tengan una idea y formen una imagen de cómo es la transitabilidad, cómo es el tránsito, la forma, los distintos tipos de camiones y distintos tipos de carga, que al final de cuentas nos van a dar estos coeficientes, que reiteramos nosotros, estos son tomados históricamente de la Dirección Nacional de Habilidad, el coeficiente C, pero en realidad lo que tenemos que hacer es calcular nuevos coeficientes. Bueno, eso es lo que queremos que quede claro y que entiendan para ver si en algún momento, en algún tiempo, esto cambia y están ustedes arriba y se acuerden un poquito y digan, che, vamos a hacer censo o no censo, vamos a hacer estudio de cargas y saquen adelante y estudien un poquito esto y vean si podemos. Algún día va a cambiar esto, estimo que sí, tiene que cambiar todo lo que estamos haciendo. Esperamos, ¿no? ¿No, Alfredo? Y sí, esperemos. Algún día tiene que cambiar. Y bueno, evidentemente nosotros, si bien somos jóvenes, no creo que lo veamos. Ustedes, que son los que tienen que tomar la posta de lo que estamos dejando nosotros, son los que no solo lo van a ver, sino los que tienen que producir precisamente estos cambios. Pero, a ver, más de uno debe estar pensando, y si alguno se ha interesado en esto o no, existen básculas dinámicas, es decir, básculas que yo las coloco, existen los contadores de tránsito, que si alguno de ustedes ha prestado atención, pues seguramente se lo tiene que haber dicho el ingeniero Yunta, son esos cuadraditos que se ven así, que parece que un bache cuadrado que han hecho, bueno, ahí han colocado un contador de tránsito. Eso, lógicamente, como bien lo dice, un contador me va a contar la cantidad de ejes que pasan. También, de una manera muy similar, existen básculas dinámicas. Es decir, que son básculas que cuando pasa el vehículo no solo me va a medir o me va a contar la cantidad de ejes, sino que además me va a decir el peso por eje. Es decir, que esto yo lo podría automatizar perfectamente. Pero ahora bien, cuando voy en un contenedor, y vuelvo a que recuerden las fotitos que les mostré recién de cómo estaban distribuidas las cargas en los ejes, el camión va cerrado, o sea que hay algo que no podría hacer automáticamente. No sé, tendría que tener un equipo además adosado de rayos X que permita saber si la distribución de la carga dentro del camión es como la que se hizo cuando se hizo este experimento. Por eso es que esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo, pero habría que hacerlo, porque no podemos estar utilizando estos mismos valores para todo el país. Es más, no tendríamos que utilizar todos estos mismos valores para una misma provincia, en una sola provincia los mismos valores, en todas sus rutas. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Dieron bien durante un tiempo, pero evidentemente hay algo que no está dando bien últimamente, porque la mayoría de las rutas, si ustedes se fijan, han comenzado a tener ahuellamientos en épocas tempranas de su vida de servicio. El cálculo se está haciendo bien. Resulta que ahora tenemos triturados, tenemos asfaltos modificados,
tenemos mejores censos de tránsito, tenemos mayor cantidad de vehículos, cierto, pero algo está pasando que las rutas se nos ahuellan, se están ahuellando. Y vayamos, como siempre les digo, siempre con la buena intención de que lo que está hecho bien. Se utilizaron buenos materiales, buenos procesos constructivos, buenos controles, sin embargo las rutas se están ahuellando en épocas tempranas. Tal vez uno de los motivos sea que hacen años que venimos utilizando esto y sea necesario producir algún cambio ahora. No lo sé. Les dejo la inquietud para que ustedes sigan más adelante. Lo que les decía recién, el sentido del tránsito, lo que intervenía en la fórmula, recuerden, en esa fórmula del número estructural que estaba en forma teórica, que hablaba el logaritmo de n y era función todo de un paréntesis en donde entraban muchas cosas. Fíjense que del 100% del tránsito yo puedo tener que el 53% se mueve en una dirección y el 47% en otra. ¿Sí? Esto es muy normal, las cargas. Fíjense, vamos a esta. Por ejemplo, y casos puntuales. Todo el mundo debe tener idea de dónde está ubicada la planta de Minetti, en la ruta 52, que es la que vaya a Villavicencio. La planta de Minetti, lógicamente, va en una ruta que tiene solamente, tiene 2 direcciones y una sola trocha por dirección. Ahora bien, es lógico darse cuenta de que los camiones que van a Minetti van vacíos y los que salen, perdón, ya no es más Minetti, es Holcim. Los camiones que van a Holcim van vacíos y los que salen van llenos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ni siquiera tienen que transportar materia prima, porque Holcim saca su materia prima atrás de la planta, la saca de ese bendito cerro que ustedes tienen ahí, que parece una fuente inagotable de materia prima. Entonces fíjense que esa ruta, en una dirección, es decir, hacia el norte, van los camiones vacíos hasta Holcim. De Holcim vuelven hacia el sur llenos. Entonces ahí ustedes tienen un factor de direccionalidad, como para un lado van con una carga y para el otro lado van con otra. Cerca de una bodega. Cuando ustedes tienen una bodega, lógicamente, si bien, bueno, lo de Holcim acá es neto, porque, por ejemplo, del lado de Villavicencio no viene ningún camión de allá, ni vacío ni cargado, todo van desde el centro, o mejor dicho, van desde el sur hacia el norte, siendo el norte Holcim. Fíjense en el sentido contrario, de Holcim hacia el norte, nadie viene, porque lógicamente para allá lo único que tengo es el hotel de Villavicencio y los caracoles. En una bodega, puedo tener una bodega en la mitad de una ruta en donde me pueden llegar camiones de un lado y camiones del otro, pero generalmente las bodegas están en un lugar donde la producción de las viñas están en un sector. Entonces, los camiones que vienen a la bodega van llenos y cuando salen, salen vacíos. Los que van con uva van llenos y salen vacíos. Es decir, que mucho esto es algo frecuente. Es más, podría llegar a decirle que poner un 50 y un 50 es lo menos frecuente. Nuestra ruta 7 en el corredor bioceánico, como bien decía Roberto, la misma cantidad de camiones que van cargados en un sentido, vuelven cargados en el otro. Yo la verdad que no lo sé, pero ahí también es lógico pensar si tienen esta misma distribución de sentido de cargas. La distribución por trochas, es decir, por carril. Fíjense, si yo tengo 2 trochas, ¿sí? En un mismo sentido, tengo 2 trochas, el 75% de los camiones van a ir por la trocha interna, mientras que el 25% de los camiones van a ir por la trocha externa. Perdón, al revés. Discúlpeme. 75 por la externa, 25 por la interna. Porque entiendo de que acá está el New Jersey o el cantero que me divide con la otra que va en el otro sentido acá. Discúlpenme. Esta es la trocha externa y la trocha interna. El 75% de los camiones van por acá, mientras que el otro 25% va por allá. Entonces, por eso, cuando yo tengo distribución por carril, tomo este 75% para esta trocha, 25% para esta trocha, que también interviene en la fórmula del valor estructural. Ahora bien, me dicen ustedes, ¿hay rutas en donde esta mitad
tenga un espesor y esta otra mitad en la misma dirección tenga otro espesor? Y tengo que decirle de nuevo, realmente no lo sé si en Mendoza hay. Pero si esto está tan definido y es tan notorio, y no sería descabellado económicamente hacerlo como corresponde. Pongo acá un paquete estructural porque 75 de los camiones van por acá, y acá pongo otro paquete estructural porque el 25% va por ahí. Y además le puedo llegar a decir que casi el 95% de los vehículos van a ir por acá y solo el 5% va a ir por acá, de los vehículos livianos. Entonces, no sería descabellado hacer eso. Pero bueno, yo, no sé, Roberto, desconozco. No, Si hay... constructivamente es muy complicado hacer paquetes estructurales de diferentes Claro, espesores. No habría manera de definir un eje como el que estamos viendo ahí, que diga, bueno, de este lado tengo tal de 20 centímetros, del otro lado tengo 10, por decirle un caso. 20 de los 75% y 10 del otro. Es muy complicado la construcción de paquetes estructurales de distintos espesores. Por eso es que se construye con el 75% de camiones, toda la calzada. Y bueno, claro, máximo carga. máxima carga. Entonces, puede hacer en algún momento usar los dos carriles cuando tengamos, bueno, pero bueno, no se da que todos los dos carriles siempre va el 75% de los camiones, ni el 20, ni el 10, ni el 15. Puede ser el 5% de los camiones que vayan por el carril de, como es, de uno de los costados. Entonces, se hace siempre, en realidad se hace siempre el espesor mayor, es decir, el que tenemos la carga la mayor carga, perdón. Ese es el paquete. Si no, es muy difícil de construir dos estructuras de distintos espesores en la misma trocha, en la misma calzada, digamos. Eso. Bien. Si ya estoy hablando de más de dos trochas, fíjense, esta es la distribución, 53, 39 y 8, ¿sí? Y bueno, como bien dice acá, se diseña para la peor condición, es decir, 75%, ¡pum!, todo el ancho. En este caso, 53%, ¡pum!, todo el ancho, por más que tenga más de tres trochas, más de dos trochas. La distribución por carril en Estados Unidos, fíjense, para una trocha, lógicamente, no hay alternativa, el 100% va por esa sola trocha, no tengo otra posibilidad. Si tengo dos trochas, está entre el 80 y el 100%. Si tengo tres, entre el 60 y el 80. Y si tengo cuatro o más trochas, que hemos visto en películas, lo he visto yo, no he podido verlo personalmente, desgraciadamente, hay rutas o, sí, o caminos que tienen más de cuatro trochas, pero holgadamente, ¿eh? Bien, planilla típica que ustedes van a utilizar para ver el factor de distribución de cargas combinado, y es lo que les decía. Fíjense, ustedes acá tienen el tipo de vehículos, ¿sí? Y esto está sacado de un práctico. ¿Está claro? Esto está sacado de un práctico, y esto es lo que ustedes, cuando les toque hacer el práctico, cada grupo tiene su distribución de vehículos y sus cargas, o sea que cada grupo lo tiene. Fíjense, tiene los distintos tipos de vehículos, la distribución de ejes, es decir, la configuración para los distintos tipos de camiones, la cantidad de ejes, ¿sí?, de cada uno de ellos, el porcentaje de vehículos que pasa de cada uno de estos vehículos, el porcentaje de vehículos que tienen. Acá tienen por el factor C, ese factor que estuvimos hablando recién un rato largo, en el cual yo trato de que las cargas en mi vida real se correlacionen con las cargas hipotéticas que se utilizaron, no hipotéticas porque se usaron, con las cargas que se usaron en el ensayo, perdón. Y acá ustedes tienen cómo determino realmente el número de ejes equivalente, que es esta columna, que yo multiplico la columna 15, 14, 15 y 16, que vendría a ser el número de ejes por el porcentaje de cada uno de esos tipos de vehículos y por el factor de conversión, ¿sí? El factor C de corrección. Sí, Bien. para aclarar el número de ejes, Bueno, lo que habíamos charlado del tránsito. Alfredo,
Alfredo, Sí, sí. volvé para atrás un Decime. cachito. Volvé para atrás en la filmina anterior. ¿Ahí? Ahí. No, más adelante, la otra. La otra, la que estamos viendo recién. Ahí es. Dice Alfredo, el número de eje, el 14, es nada más que la suma, 1 más 1, 2 ejes. A ver, déjalo ahí. Lo cambiaste. Que yo ya la cambié y se está viendo la planilla donde... La Ahí planilla, está. esta planilla quiero ver, esa. Les quiero contar que el número de ejes... Bien. ¿Y no la ven? Perdón. Vamos a camiones. Sí, la estoy viendo, yo la estoy viendo. Sí, la ven. No sé si no la ven los chicos. ¿La ven, chicos? Sí, la ven. Sí, estamos viendo. Sí, se ve. Bueno, acá el número de ejes que tenemos aquí en la columna 3, en donde dice ejes 14, la 14, es nada más que la suma de los ejes que tienen de distribución aquí en la columna anterior. Vamos al más complicado. Vamos al camión que tiene un eje, un eje más y 2 ejes traseros. Entonces, 1 más 1 más 1 más 2 son 5 ejes. Es la suma de los ejes nada más, el número de ejes que tienen aquí. La suma directa. El último de todo es 1 más 2 más 3 son 5 ejes. Ahí tienen ustedes el número de ejes. Después todo lo que dijo Alfredo está correcto. Pero para que quede claro que el número de ejes es la suma de cada eje. Pero si lo entendieron antes, mucho mejor. Se lo quería aclarar, nada más. Dale. Ingeniero, una duda. Bien. ¿No se hace diferencia entre si los ejes son duales o no? Digamos, si tienen una sola rueda por eje o dos. ¿Dos o cuatro? No sé. ¿No querés decir? ¿Por qué no lo haces? A ver, fíjate, estos dos tienen 5, estos dos, y este camión, ambos tienen 5 ejes. Y lógicamente una configuración distinta, porque tengo, este es el tractor del camión, que tiene un eje simple adelante, atrás tiene 2 ejes duales, el tractor, y después vos tenés el semi-remolque, que se apoya en el tractor y tenés nada más que el eje trident atrás. ¿Vamos bien? Este es un camión con acoplado. Tenés el eje simple, el eje dual, y después tenés adelante el acoplado, tenés el eje simple y atrás un eje tándem. ¿Te ubicás? Los dos tienen 5. Ahora bien, no es el mismo efecto el de este camión que el de este camión. ¿Y dónde reflejás esa inquietud que vos tenés? En separar los tipos, separar la configuración de eje o el número de eje en función de la configuración. Acá lo tenés en cuenta. ¿Sí? En su factor de corrección. Acá donde vos tenés en cuenta que estos 5 ejes, fíjate, 0,39, no son los mismos ejes que estos 5 ejes que tienen un factor de corrección de 0,35. No sé si era esa tu pregunta y si quedó claro. Sí, perfecto. Gracias. No, de nada. Bien, esto ya lo habíamos visto. Fíjense, ¿cuáles son los aspectos relevantes en el tránsito futuro? El crecimiento del número de los ejes actuales y los posibles cambios de la distribución. Es decir, tengo que saber el tipo de carga, la distribución por sentido, la distribución por carril, que es lo que vimos recién, la distribución horaria, es lo mismo durante todo el día, es una cosa a la mañana, otra cosa a la noche. Recuerden que no sé si sigue vigente o no, pero la prohibición de los camiones, no, en los fines de semana, perdón, de los camiones de circular de noche, en hora, o sea, o cuando está oscuro, no solo de noche. Lógicamente, si ustedes se van a las proximidades de una bodega sumamente importante, lógicamente el tránsito de vehículos no va a ser el mismo en la vendimia que en el resto del año. ¿Está claro? Entonces, esta distribución es la que yo debo tener presente. ¿Que dónde la voy a tener presente? La voy a tener presente o la voy a tener en cuenta cuando yo haga mi censo. ¿Cuáles son las hipótesis comunes que yo hago para calcular el número de ejes equivalentes? Como les decía recién, que el volumen de tránsito va aumentando constantemente todos los años. Un factor de crecimiento del 2% anual. Yo sé que todos los años
va a aumentar igual. No va a haber ninguna explosión demográfica o ninguna explosión industrial que va a hacer que de un año o en 2 años aumente mucho y después se mantenga constante. No lo sé. Como le dije recién, estamos haciendo futurología con todo esto. ¿Epa? Las demás distribuciones permanecen relativamente constantes durante el periodo de análisis, ¿sí? El clima va a permanecer siempre constante, pero sabemos todos nosotros que eso no es así. Cuando nos viene el niño, no lo tengo bien presente, creo que es seco o húmedo o viceversa. Cuando viene la niña vamos a tener un periodo de 3, 4 años en donde me llueve mucho. Si vamos a la montaña, ¿cuántos años hacen que no tenemos nevada? De hecho, es la emergencia hídrica que venimos teniendo de 4, 5 años más hace que venimos con la emergencia hídrica. Sin embargo, nosotros suponemos que todos los años me va a nevar de la misma manera, por ejemplo. Lo que le decía recién, tasa de crecimiento anual. Y aquí están los sábacos que yo les decía, y cuando tenemos que empezar nosotros a analizar para poder llegar a determinar nuestro número estructural. Y en función de nuestro número estructural, y en cada uno de los términos, recuerden, del número estructural, poder determinar los espesores de las distintas capas. La carpeta, recuerden que esto nosotros lo usamos para concreto asfáltico, que si bien Ashton lo hizo también extensible a las carpetas de hormigón, nosotros no proyectamos o no diseñamos pavimentos de hormigón con este método. Entonces, por eso siempre me voy a referir a carpetas de concreto asfáltico o pavimentos asfálticos, pero no es exclusivo para esto. Y recuerden el motivo, porque quedaban sobredimensionados. Los pavimentos de hormigón casi no sufrieron deterioro. Entonces, nosotros asumimos, o se asumió, mejor dicho, que el método ASHTO sobredimensiona los pavimentos de hormigón. Bien. ¿Cómo entramos nosotros? Recuerden que nosotros tenemos que llegar a determinar esto, mi número estructural. Ahora, ¿cómo llego yo a este valor? A través de estos sábacos que ustedes los tienen, están subidos en la página, pero además se pueden conseguir en cualquier página de internet, ¿sí? Para que ustedes los puedan utilizar. Fíjense, ¿con qué voy a empezar nosotros? Fíjense lo que tenemos acá, estos son en el ejemplo los valores que nosotros tenemos, ¿sí? Dice mapa o carta de diseño para pavimentos flexibles basado bien, para poder ingresar con los distintos valores. Discúlpenme, yo lo leo, pero lo hablo muy pésimo. ¿Qué tienen ustedes? Acá tienen ustedes la carga o la cantidad de ejes reducido a las 18.000 libras, ¿sí? Y lo que dijo Roberto recién y lo que le dije yo, cuando ustedes entren al ábaco, estos ábacos también se van a encontrar con autores latinoamericanos y autores argentinos y en distintos manuales en donde esto ya está reducido a las 8,2 toneladas, a las 8,16 toneladas. Entonces recuerden, fíjense por favor siempre bien en qué unidades estamos hablando. ¿Estamos? Entonces, estos son mis datos de entrada. Fíjense, la cantidad de ejes, 5 por 10 a la 6, ¿sí? El grado de confiabilidad, designado con la R, del 95%, la desviación estándar, del 0,35, el módulo resiliente de 5.000 PSI y la variación del índice de serviciabilidad, o mejor dicho, yo fui a mi camino y me encontré que yo estoy armando ahora mi índice de serviciabilidad final o actual, según que esté haciendo, vaya a ser un camino nuevo o vaya a ser una, ¿cómo le dije recién? Calcular un refuerzo estructural, ¿sí? Voy a tener un índice de serviciabilidad de 1.9 y quiero que mi número estructural sea 5. Entonces, entro, fíjense,
con mi grado de confiabilidad, 95%, voy e intercepto a mi desviación estándar, 0,35, y llego a una línea de quiebre o una línea testigo. De este punto, ¿qué hago? Fíjense acá, ustedes tienen la estimación, ¿sí?, del módulo resiliente. Fíjense acá, módulo resiliente. ¿Estoy hablando bien? Sí, está bien. Estoy hablando bien. No, perdón. No, Acá está el módulo resiliente. no, esta es la carga, Alfredo, la carga. Esta es la carga, perdón, exactamente. Esta es la carga. ¿Sí? Cuando llego, uno, recuerden, este punto con mi carga, llego a esta otra línea de paso, llegué a ese punto, con ese punto, uno, mi módulo resiliente, que lo tienen como dato, y que ustedes este módulo resiliente lo tienen como dato, o si no, existen otros ábacos, recuerden que correlaciona el CBR, que ustedes sí pueden hacer con el módulo resiliente. Y vienen a esta parte del gráfico y después de ahí horizontalmente se van a mi índice de serviciabilidad, en este caso 1.9. Si no está, habrá que interpolar. Fíjense que en este caso tengo 1,5 y 2. Y fíjense que no llegan al 2. En el 1.9 corto a mis líneas de variaciones del índice de serviciabilidad y ahí bajo horizontalmente hasta el eje. Y ahí encuentro mi número estructural. ¿Sí? ¿Está claro? Recuerden, confiabilidad, desviación estándar. Llego a mi línea de testigo, digamos, en ese punto, uno con la carga. Llego a mi otra línea de quiebre, o también testigo, uno, ese punto, con el módulo resiliente, llego hasta el eje de mis líneas, de mi familia de líneas de índice de serviciabilidad, voy hasta el valor que debo llegar, 1,9, 2, 2,5, 1,5, según en qué situación me encuentre, y de ahí vengo y bajo, ¿sí? En este caso dio 5, puede darme 6, puede darme 4, lo que me dé. Ahí entonces voy a mi número estructural, y fíjense que mis números estructurales, ¿cuáles eran? Los valores A1, A2 y A3 son los coeficientes de capa por pulgada, es decir, 1 sobre pulgada o 1 sobre centímetro de espesor. Y voy a ser reiterativo, tengan siempre presente en qué unidades estamos hablando. Los M son adimensionales, coeficientes de drenaje. Y fíjense, lógicamente, por qué están en estos dos términos y no en este. Porque este es el que se refiere a la carpeta asfáltica, y recuerden que mi carpeta asfáltica es impermeable. ¿Sí? Nunca se me va a saturar, no se me va a mojar, o sea, se me va a mojar, pero no se me va a saturar. El agua no va a entrar, no va a permanecer en ella. Porque, de hecho, por diseño del pavimento asfáltico y así, a menos que, como vamos a ver en otra clase más adelante, cuando hablemos de pavimentos especiales, existen los pavimentos drenantes que se llaman, que son los utilizados en aquellas zonas en donde las lluvias son muy grandes, como así también en las pistas de aterrizaje, en los aeropuertos, mejor dicho, que tienen lluvias la mayor parte del año. Imagínense si se produce el hidroplaneo, lo peligroso que es en una ruta, imagínense en un aeropuerto. Entonces son pavimentos en donde el agua escurre a través de ellos. Ya les voy a mostrar, ya lo vamos a ver. Alfredo, Diga. Volvete al gráfico anterior, al abaco anterior, antes que nos vayamos, porque igual no vamos a llegar ahora. Mirá. No, la 18. Claro, son las 18. Miren, chicos, este gráfico arriba del abaco, hay una fórmula que dice logaritmo de 10, W a la 18. Esa fórmula que está ahí arriba, esa es el concepto que llegó ASTO, que llegaron los investigadores del ASTO, la fórmula final. Es decir, ustedes pueden aplicar esa fórmula y llegar a un número estructural si quieren. El logaritmo de todo eso. Lo que pasa es que es tan complicado esa fórmula, porque es una cuestión matemática bastante engorrosa de calcular, que lo que hicieron los muchachos investigadores
crearon ábacos, que es lo que le explicó el Alfredo. De esa fórmula que ven arriba, crearon este ábaco que ven acá abajo. Todo en forma experimental. Todo en forma experimental. Entonces redujeron o hicieron mucho más simple el uso del método, llevando la fórmula esa que ustedes ven arriba a este ábaco que le explicó el Alfredo. Por un lado. Por el otro, yo estimo que todos sabemos, ustedes fundamentalmente, saben lo que es la desviación estándar en la curva de Gauss, en método de curva de Gauss, estadística. Yo estimo que la saben, pero si no la saben, si lo saben, bienvenido sea. Si no lo saben, les cuento un poquito que la desviación estándar, la curva de Gauss, que ahí está, son valores que están fuera de los rangos útiles a utilizar. Es decir, valores que caen fuera de los valores que son utilizados. Por eso se dice desviación estándar. Son valores que no podemos utilizar porque están fuera del rango. Por ejemplo, algo muy sencillo para que ustedes tengan en la mente. Ustedes tienen esa curva de Gauss, pueden hacer los ensayos de compresión simple de los pavimentos de hormigón. Le tiene que dar 360, 370 kilos por centímetros cuadrados. Los que dan 150, 120 son los que caen dentro de la desviación estándar, que son un número de probetas que deben dar, que debe estar alrededor de la desviación estándar que le dice el método. Por eso dice, desviación estándar para tal función debe ser de tanto porcentaje. No debe pasar ese porcentaje. Es decir, cuando hacemos los estudios, cuando hacemos los análisis, cuando hacemos todo esto que estamos hablando de confiabilidad, no debe sobrepasar esos valores, porque si no estamos trabajando con pocos valores aceptables en los rangos que quedan dentro de la curva de Gauss. Desviación estándar, entonces, son valores que caen fuera de los utilizables dentro de la curva de Gauss. Eso quería aclararle antes de irnos. De todas formas, la semana que viene arrancamos un ratito con esto. No sé cuánto te queda, Alfredo. Ya te confirmo. Y vamos más o menos por la mitad. No, pero pero después nos queda ya. No vamos por la mitad, perdón, me tuve que volver para que lo viera. No, ya estamos casi. Después ya viene, si vos te fijás, viene lo que les dije, los refuerzos de los pavimentos asfálticos, y después viene el desarrollo del práctico. Correcto. Bueno, entonces arrancamos un poquito con esto, retomamos esto la clase que viene y terminamos con este método ASTO, arrancando después con el método Shell 63, como para ver un poquito el inicio también, cómo empezó todo, y ahí empalmamos con el Shell 78 que Alfredo va a desarrollar. Bueno, así que estamos, Alfredo. Muchas gracias. Muy amable por su alocución. Bueno, muchas gracias a usted por el apoyo logístico, como siempre. Por favor, chicos, como siempre, pórtense bien, cuídense. Por favor. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao, Alfredo. Chao, Roberto. Cuídate.